A ver, bueno, sí, me parece que tendríamos que ir un poco por partes. Primero comentar que evidentemente, entiendo tu pregunta, ¿no? Pero para el psicoanálisis este concepto de relaciones tóxicas, digamos que no tiene ninguna carta de ciudadanía, no es un concepto empleado por los psicoanalistas. Sin embargo, sí me parece que la idea puede tener, digamos, su origen en algunas investigaciones de un psicoanalista, precisamente de René Spitz. Él hizo investigaciones donde trató de correlacionar algunas actitudes maternas muy específicas con algunas alteraciones durante el primer año de vida. De hecho, su texto se llama El primer año de vida del niño. Y en ese texto justo lo que plantea es que algunas actitudes de la madre pueden dar lugar a algunos síntomas. Él en particular, y lo describo muy a grosso modo, habla de 3 actitudes, maternas que pueden provocar síntomas, ¿no? La primera actitud, primero digo las 3 y luego describo cada una. Las actitudes son el rechazo primario manifiesto, la solicitud ansiosa primaria y la hostilidad materna disfrazada de angustia, ¿no? En el rechazo primario manifiesto, lo que el cuidador manifiesta es precisamente un rechazo completo a todo lo que tenga que ver con la maternidad. Ojo, esto no viene en René Spitz, pero lo puede uno asumir, no tiene que ver con que sea hombre o mujer, sino simplemente con la posibilidad de ejercer el maternaje, ¿no? Entonces, cuando hay un rechazo hacia la posibilidad de ejercer el maternaje, lo que dice René Spitz es que esto se puede, digamos, ver manifestado en la muerte de cuna, primero que nada, pero segundo y muy interesante, en la disminución de la intensidad en el reflejo de succión. Ustedes saben que los bebés nacen con este reflejo que les permite absorber, digamos, la leche desde pequeños, ¿no? Entonces uno le mete el dedo al niño, por ejemplo, y el niño empieza a succionar. Claro, lo que dice René Spitz es que cuando la actitud del cuidador es un rechazo primario manifiesto hacia la maternidad, fíjense qué interesante, la intensidad de ese reflejo de succión disminuye. O sea, que esa actitud del cuidador tiene efecto directo ya sobre la organización incluso del sistema nervioso, lo cual es bien interesante, ¿no? La segunda actitud, que es la solicitud ansiosa primaria, tiene que ver con un cuidador que se siente incapaz para ejercer la maternidad de una manera adecuada, demasiado incapaz, ¿no? Y esa incapacidad para ejercer, o esa sensación de incapacidad para ejercer, digamos, la maternidad, puede dar lugar a 2 tipos de síntomas. Uno es el cólico del tercer mes. El bebé empieza a sentir cólicos durante el tercer mes, cólicos muy, muy fuertes. Y el segundo sería la rumiación. René Spitz relaciona esto con que estos cuidadores lo que hacen es un poco compensar esa sensación de poca competencia, excediendo, digamos, la alimentación sobre el bebé, ¿no? Ojo, no es que el exceso de alimentación por sí mismo tenga ese efecto, sino cuando el exceso de alimentación está relacionado con la sensación de incompetencia en relación al maternaje, entonces viene el síntoma. ¿Cuál es interesante? Porque aquí estamos haciendo una cadena. No es la alimentación en exceso por sí mismo, sino el exceso de alimentación encadenado con esta compensación de una sensación de incompetencia en relación al maternaje, ¿no? Y la tercera actitud, que le llama hostilidad materna disfrazada de angustia, creo que está bastante claro, es decir, el cuidador experimenta cierta hostilidad hacia el bebé, pero esa hostilidad la enmascara con una sensación de angustia. Entonces la enmascara con una sensación de, si me le acerco demasiado, le voy a hacer daño, ¿no? Y esto da lugar a 3 conjuntos de síntomas. Primero, la dermatitis atópica, es decir, la dermatitis en el bebé, que René Spitz la relaciona precisamente con que la madre, o el cuidador más que la madre, no toca suficientemente a ese bebé, es decir, no le da, digamos, contención, esto que Freud llama el tema de la contractación y la detumescencia, ¿no? En 3 ensayos Freud lo menciona, ¿no? El balanceo sería otro síntoma presente en estos bebés, y finalmente, en los casos más graves, los juegos fecales, ¿sí? Lo que puntualmente René Spitz nos menciona es que estas 3 actitudes, sin excluir algunas otras, lo que hacen es intoxicar, digamos,
a la psique del bebé. Por eso le llama perturbaciones psicotóxicas. ¿Okay? Ahora nada más sí me gustaría tratar de prevenirlos tal vez en el sentido de, a ver, no quiere decir que en el bebé haya un impulso, una pulsión de muerte innata, algo innatamente que en el ser humano lo lleva hacia querer morir y por eso si no hay un objeto ahí estable, su cuidador, esa pulsión de muerte se debe expresar. No tiene nada que ver, me parece, con eso. A ver, este tema de la pulsión de muerte se relacionaría más con que, claro, el bebé se ve insertado en un sistema simbólico y esa inserción en el sistema simbólico es lo que produce en alguna medida la pulsión de muerte. La pulsión de muerte está estrictamente relacionado con esa inserción al sistema simbólico. Y por supuesto que si el cuidador no está ahí para ayudar a organizar esa pulsión de muerte que se deriva de la inserción al sistema simbólico, entonces se pueden dar estas perturbaciones, ¿no? Y bueno, aquí me parece que sí hay una crítica importante a René Spitz, porque bueno, como muchos psicoanalistas, él cuando está pensando, digamos, en la figura materna, piensa en una figura como tal, y a lo mejor habría que pensar que más que la figura materna como tal, es el sistema simbólico que recibe ese infante. Pienso en toda la familia, ¿sí? Pienso que no necesariamente se trata, por ejemplo, de que el cuidador se siente incapaz de ejercer el maternaje, sino tal vez, y por qué no, un otro siente que ese cuidador es incapaz de ejercer ese maternaje. O a lo mejor no es propiamente que ese cuidador rechace su maternidad, sino que si tal vez un otro rechaza a esa persona en su posibilidad de ser madre. Y no necesariamente un otro actual, digamos, puede ser un otro de su historia. Entonces me parece que si bien el estudio de René Spitz es bien interesante, se queda mucho, digamos, a nivel de lo empírico y le falta tal vez considerar toda la complejidad, digamos, de la teoría del significante y del registro de lo simbólico para poder tal vez darle más sentido a sus investigaciones y no quedarnos en la idea de, claro, es culpa de quien cuidó o de quien cuida al infante.